Hola, mi nombre es Valeria Rambao, asisto a la iglesia Horizonte Hermosillo y me invitaron a compartir de una manera muy resumida parte de mi vida. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mis papás decidieron separarse. Esto siempre me hizo sentir que si el hecho de que yo viniera a este mundo no fue un motivo suficiente para que ellos permanecieran juntos, entonces quizá mi vida había sido un accidente. Nunca lo externé, pero fue algo que se sembró muy en el fondo de mi corazón. A raíz de la separación de mis papás, mi mamá tuvo que trabajar muchísimo ya que somos 3 hijas, así que desde que yo era prácticamente una bebé me fui a vivir a la casa de mis abuelos. Tuve una infancia muy bonita donde veía a mis 2 abuelos como mis 2 padres y siempre creí que no había tenido falta de una figura paterna, ya que mi abuelo en gran medida suplía esa necesidad. Y aunque nunca le tuve rencor o algún tipo de resentimiento a mi padre biológico porque nunca me hablaron mal de él, es muy común pensar cuando creces sin esa parte tan fundamental de la vida que dio igual si estuvo o no presente. Hoy puedo admitir que muy en el fondo de mi corazón siempre anhelé tener una relación cercana con mi papá, pero mi orgullo no me permitía aceptarlo. Conforme fui creciendo siempre me inculcaron tener a Dios presente en cierto grado en mi vida. Cuando era adolescente y los primeros años de mi juventud asistía a grupos juveniles de la iglesia de la creencia tradicional. Siempre consideré ser una buena persona, ser muy feliz, tenía muchos amigos, me encantaba salir y nunca tuve problemas serios emocionales como depresión, ansiedad u otras cosas. Así que creí que mi vida era muy buena y realmente no tenía necesidad de nada más según yo. Cuando tenía 17 años, una de mis hermanas empezó a leer la Biblia ella sola en su recámara. Es como si un velo hubiera sido quitado de sus ojos y empezó a entender muchas cosas y empezó a ver con claridad muchas otras cosas que antes no entendía. Recuerdo escucharla muy emocionada y apasionada por todo eso nuevo que estaba descubriendo y por esa, según yo, nueva religión que había descubierto. Me gustaba escucharla, pero a veces era algo incómodo para mí porque yo no tenía una relación personal con Jesús. En realidad no tenía ni idea de lo necesitada que estaba. Nunca había entendido que todas mis aparentes buenas obras no tenían ningún peso para Dios porque Dios siempre había estado en un rincón en mi vida. Él solamente figuraba unos cuantos minutos en mi día ya que me iba a dormir o unas cuantas horas a mi semana. Toda mi vida siempre se había tratado de mí. Era mi reino y era lo que yo decidía, eran mis decisiones en base a mis pensamientos y a mis emociones. Dios solamente era un área más en mi vida y estaba allá en un rincón. Nunca había entendido que estaba tan necesitada del perdón de Dios y que Dios tenía todo el derecho de ser mi Señor, mi Dios y no solamente mi Creador. Ella ya tenía tiempo platicándome y hablándome de toda esta nueva experiencia que estaba teniendo, pero era la primera vez que me invitaba. Curiosamente yo le dije que sí a la primera. Recuerdo que estaba muy sorprendida y al mismo tiempo estaba muy feliz. Hoy puedo entender que era Dios quien me estaba llamando y que me estaba trayendo a Él y yo solamente respondí a su invitación. Cuando llegué al lugar empecé a llorar muchísimo, no podía parar de llorar y no era algo emocional ya que nada en el ambiente estaba preparado como para que yo me sintiera así. Era solamente su preciosa persona que estaba abrazando mi corazón y pude sentir su presencia como nunca antes la había sentido en 17 años. Poco a poco empecé a entender qué era realmente el Evangelio, la deuda tan grande que yo tenía por mi pecado y cómo Jesús tuvo que venir a morir en la cruz por mí. Entendí el regalo tan perfecto que Dios me quería dar en Jesús, la vida eterna, pero no solamente la vida eterna para el día que yo muriera y pudiera estar por la eternidad en el cielo con Él, sino aquí en la tierra que pudiera tener una nueva vida, una nueva oportunidad y una relación real y cercana, viva con Él. Recuerdo que una de las cosas que más conmovía en mi corazón era cuando leía en la Biblia que desde que yo era un embrión, Dios había estado ahí, que sus ojos habían estado puestos en mí y que sus manos habían formado cada parte de mi cuerpo. Entonces entendí que nada había sido un accidente. Si yo había nacido era porque Dios así lo había planeado y Él tenía planes para mi vida.
Ha sido un hermoso caminar por estos 15 años. He aprendido a conocer y amar más a Dios. He aprendido que el Evangelio no es algo que acepté hace 15 años y hoy trato de agradar a Dios en mis fuerzas. Necesito a Jesús todos los días para todas las cosas y al mismo tiempo Él es la motivación para todas las cosas que hago. Que todo se trata de Jesús y de lo que Él dice en su palabra. He aprendido que mi corazón es más malo de lo que a veces me doy cuenta y por eso no puedo confiar en mí. Todos los días vivo agradecida por el privilegio que es ir a una iglesia, tener amistades profundas con otras personas que también aman a Dios y que comparten mi misma fe. Es un privilegio servirle, pero el mayor de todos los privilegios es ser su hija amada, adoptada y en una correcta relación con Él por medio del sacrificio de Jesús. La Biblia dice en Efesios 1:5 que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Quizá tu vida ha sido muy diferente a la mía o quizá te pudiste identificar conmigo en algunas cosas. Quiero decirte que sin importar eso, Dios te está buscando. No importa si crees que tu vida es muy buena, estable y hasta cierto grado religiosa. Quiero que sepas que necesitas el perdón de Dios. O no importa si crees que tu vida ha estado tan alejada de Dios y tus pecados son tan graves y tan ofensivos para Dios. Aún conociendo todas las cosas, Dios te ama y Dios quiere darte su perdón y una nueva vida. Así que si quisieras conocer a Dios de una manera personal y experimentar esta adopción y que Él fuera tu Salvador, te invito a que dejes un comentario en este video. Podemos contactarnos contigo y darte seguimiento para explicarte más y enseñarte más acerca de Dios y de lo que Él dice en su palabra. Dios te bendiga. Cuando conocemos a una persona, rara vez nos imaginamos cómo ha sido su vida, de dónde viene, por qué cosas ha pasado y cómo Dios la ha transformado. Jesús es el agricultor que siembra la buena semilla. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.